Las palabras importan y mucho. Por eso vamos a hablar de discapacidad intentando primero aclarar los conceptos correctos, ya que detrás de un concepto, de una idea, hay una forma de pensar sobre aquello de lo que se habla, ¿no? Hace poco me encontré en Instagram un vídeo del año 80 que decía que era el año del subnormal. Eso ahora nos parece un poco eh, fuera de lugar, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar aclarando algunos conceptos. Hay personas que para hablar de discapacidad intelectual prefieren hablar de diversidad funcional como algo em, que pueda ser como más pues, respetuoso, más amable. Y bueno, es verdad que puede serlo, ¿no? Y que, como decía, hay gente que lo considera más adecuado. Eh, bueno, yo pienso que si bien todas las personas tenemos habilidades o cualidades que nos hacen únicas, pues no todas las personas tenemos discapacidad. Es verdad que existe la diversidad, pero también existe eh, la importancia de visibilizar la discapacidad. ¿Por qué? A ver, vivimos en un mundo en que se necesitan etiquetas, queramos o no queramos. ¿Para qué? Pues para acceder a recursos y obtener ayudas. Y eso es en la actualidad inevitable, ¿no? El CERMI o Plena Inclusión hablan de personas con discapacidad intelectual. Quizá no sea, bueno, pues la expresión perfecta, pero es la expresión genérica, expresión consensuada a nivel científico, a nivel normativo, las convenciones internacionales e incluso la Constitución. Es verdad que en algunos casos, en algunos documentos podemos ver que se habla de diversidad funcional y discapacidad intelectual. En algunos, es verdad que en algunos ámbitos se usan ambos conceptos. Pero bueno, lo que sí que está claro es que em, usar cosas como retrasado mental, minusválido, disminuido, no es correcto, es peyorativo, es estigmatizante y además es que son adjetivos y una persona no es su discapacidad, una persona es muchas cosas, ¿no? Entonces, lo más correcto sería persona con discapacidad. Además, vemos cómo se pone a la persona primero y luego a la condición, porque primero de todo se es persona, ¿no? Y luego, como decía antes, pues hay gente a la que prefiere usar el término eh, diversidad funcional, pero bueno, ya he explicado un poco las cuestiones, ¿no? Relativas a eso. Vamos a seguir hablando de discapacidad en general y luego nos meteremos en discapacidad intelectual. Hay que definirla porque necesitamos un marco actual, ¿no? Actual, aunque bueno, esto está sacado de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, pero sí que habla de algo muy importante porque habla que es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes, dice previsiblemente, no dice permanentes, y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Cualquier tipo de barreras, ¿por qué? Porque pueden ser físicas, pueden ser cognitivas o pueden ser actitudinales.
vamos a ver este vídeo que creo que aquí hay ejemplos de lo que hemos hablado. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que estoy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Acabamos de ver entonces en este vídeo, la chica del final decía, las ciudades están adaptadas, pero si no están las personas, es verdad que las barreras físicas, la adaptación de los espacios, ¿no? Es algo que digamos sí que está más, es un derecho que sí que se ha conseguido, ¿no? Sabemos que en muchos espacios públicos, etcétera, bueno, pues hay rampas, en los autobuses hay rampas, eh, cada vez más mm, tenemos muestras de accesibilidad cognitiva. Accesibilidad cognitiva, perdón, pues son aquellas señales que todos tenemos, que todos, señales visuales, ¿no? Por ejemplo, carteles, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues están las barreras actitudinales que son producto de creencias erróneas en torno a lo que es la discapacidad o la persona con discapacidad, ¿no? Vemos pues lo que hablaban, lo que salía en el vídeo de infantilizar, de coger a la persona sin preguntarle, ¿no? Es como si tratáramos a niños o a niñas de 5 años. Bueno, maltratáramos a niños, o sea, no los tratáramos de forma adecuada tampoco, ¿no? Y al final, bueno, pues la discapacidad no define a una persona porque es una condición. No es, las personas son un conjunto de muchas cosas y no, y por eso no las define. Entonces, por eso hablábamos de persona con discapacidad, la persona va primero y la condición va después, ¿no? Al final se trata de derechos, como por ejemplo el que se consiguió en 2018, que es el derecho al voto de todas las personas con discapacidad, sin excepción, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis una diapositiva que habla un poco de la clasificación de estas discapacidades, que al final son pues aspectos en los que se necesitan diferentes apoyos que veremos un poco más adelante. ¿Por qué?
Porque la discapacidad es una cuestión social, no es médica, es decir, no es una enfermedad. Una persona con discapacidad no es una persona que esté enferma. Puede tener, obviamente, como todas las personas, podemos tener algún tipo de necesidad médica, por supuesto, pero una persona con alguna discapacidad no es una persona enferma, ¿no? Lo que decíamos, o sea, las barreras sociales súper importantes, actitudinales, que impiden la participación plena en la persona en igualdad de condiciones, es decir, impiden su acceso al derecho, impiden el ejercer su plena ciudadanía, que es lo que a lo que todas las personas tenemos derecho. Entonces, ¿de qué se trata? De derribar estas barreras con los apoyos necesarios que veremos más adelante cuando hablemos de discapacidad intelectual, pero también se pueden aplicar para conseguir los derechos. Que la realidad es que estos derechos no son efectivos, es decir, o sea, me repito, bueno, o sea, no hay una igualdad real, digamos, entre las personas con discapacidad y las que no tienen discapacidad. Todavía no. Sobre el papel hay muchas cosas, están muy bien, pero todavía no se puede ejercer de forma, no se pueden ejercer de forma plena los derechos, ¿no? Vamos a pasar ahora a hablar de discapacidad intelectual. Lo que hasta ahora hemos visto, bueno, discapacidad pues física, sensorial, ¿no? Visual o auditiva. En este caso, a ver, en estas personas muchas veces esa discapacidad es muy visible, ¿no? Bueno, eso tiene ventaja, también tiene el inconveniente que puedes confundir, ¿no? O sea, puedes confundir, quiero decir, puedes infantilizar a una persona o puedes eh, tratarla de forma incorrecta. La discapacidad intelectual no es siempre visible y, bueno, pues es necesario visibilizarla. Y una de las formas de visibilizarla, que por eso Plena Inclusión o el CERMI prefieren hablar de discapacidad intelectual y no de diversidad funcional, para visibilizar esto, ¿no? Bueno, por otra parte, a ver, las personas que tengan alguna discapacidad también muchas veces les gustará o preferirán hablar de su discapacidad o de una forma más concreta, ¿no? Pues no sé, es una persona igual prefiere hablar de yo soy una persona sorda o soy una persona con discapacidad visual o soy una persona ciega, o en fin, ¿vale? Aterrizamos en la definición de discapacidad intelectual, que tiene paralelismos con la anterior, pero aquí es más concreto porque hablamos del nivel de lo cognitivo, ¿no? Etcétera. Bueno, pues es una condición caracterizada por limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual, razonamiento, aprendizaje, resolución de problemas, como en la conducta adaptativa, que abarca un conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas necesarias para la vida cotidiana. Se manifiesta antes de los 22 años, es decir, si no podemos diagnosticar una discapacidad intelectual más allá de esa edad, porque en ese caso hablaríamos de otra cosa. Y como hemos dicho antes, no se trata de una enfermedad, sino que es una condición del neurodesarrollo, ¿vale? Igual que sería el trastorno del espectro autista, también sería una condición del neurodesarrollo que no implica, porque no siempre va acompañada de discapacidad intelectual, por ejemplo. Entonces, la discapacidad
se entiende como un trastorno del neurodesarrollo que surge, lo que volvemos paralelismo a lo anterior, interacción entre la persona y su entorno, no es estática, ya que el nivel de funcionamiento puede mejorar con los apoyos adecuados, y es verdad que implica limitaciones, pero también implica o también tiene capacidades y potencial de aprendizaje, ¿no? Requiere el enfoque integral centrado en la inclusión social, educativa y laboral, es decir, vamos a perseguir todas las dimensiones del ser humano, ¿no? No es una categoría homogénea hablar de discapacidad intelectual porque ya hay niveles de intensidad y necesidades de apoyo diversas. Volvemos con la interacción entre la persona y su entorno y la evaluación que debe considerar el contexto, las oportunidades y las barreras. Esto no se trata de pasar un test y sacar un CI y ya está. No, eh, esto va mucho más allá, ¿no? de todas esas cuestiones. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de las causas porque, bueno, pues es importante saber qué es lo que ocurre. Ahora veremos. Bueno, como causas tenemos causas genéticas como puede ser el síndrome de Down o síndrome X frágil, prenatales, exposición a tóxicos, infecciones intrauterinas, alcohol, perinatales, que son las que se producen durante el parto, ¿no? Prematuridad extrema, infecciones, traumatismos, desnutrición grave. Hay causas que son evidentes, como puedan ser las genéticas, causas que se pueden evitar, como el consumo de alcohol, que produce el síndrome de alcoholismo fetal. Entonces, es importante tener en cuenta todas estas cuestiones porque la detección temprana, el diagnóstico precoz es muy importante para poder intervenir. También es importante el consejo genético a la hora de tomar decisiones futuras, ¿no? Hay factores ambientales, vuelvo un momento para atrás, hay cuestiones sobre las que no podemos intervenir, pero hay cuestiones sobre las que sí, como hemos dicho antes, el tema del consumo de alcohol durante el embarazo, ahí es una variable sobre la que podemos intervenir y ahí podemos evitar que el niño o la niña nazca con un síndrome de alcoholismo fetal. Y luego hay factores ambientales sobre los que podemos intentar hacer prevención y que causan y que pueden causar también discapacidad intelectual, como carencias nutricionales extremas, privación social o experiencias adversas en la infancia. Eh, Vamos a hablar, es importante, ¿no? Hablar de adversidad temprana. Petalis es una asociación de adversidad temprana. ¿Y qué es esto? Pues es cualquier situación adversa anterior al nacimiento, durante la gestación, durante la infancia, sobre todo durante los primeros años de vida. Se, cuando hablamos de durante la gestación, por ejemplo, estaría el consumo de alcohol que hemos comentado. Ahí estás maltratando al feto, por ejemplo, ¿no? El maltrato infantil es un factor ambiental adverso capaz de trastocar el proceso de neurodesarrollo y condicionar la maduración cerebral del menor, desembocando en unos déficits cognitivos persistentes incluso en la vida adulta. Hablábamos ¿no? Del contexto, de factores ambientales, de la interacción y decíamos que la discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo.
fijaros la importancia de la adversidad temprana, el impacto que tiene en el neurodesarrollo del feto, del bebé, del niño pequeño, ¿no? Que puede provocar incluso alteraciones cognitivas que pueden llevar a una discapacidad intelectual, ¿no? Eso desarrollaremos un poco después el tema cuando nos metamos en las características o en las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema de protección, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de, que ya hemos comentado antes, los apoyos, ¿no? Mm, venimos de un modelo médico paternalista que hablaba de cuidados especiales, pero en la actualidad, por suerte, pues hablamos de un modelo de apoyos, de un enfoque de derechos, ¿no? Porque, bueno, pues son aquellos recursos y estrategias que permiten que la persona aumente su funcionamiento, autonomía y participación. Es decir, facilitan y garantizan sus derechos, ¿no? Tipos de apoyos. Pues bueno, tenemos tecnológicos, ¿no? Puede haber pictogramas que son representaciones visuales de palabras, de acciones, adaptaciones cognitivas, los apoyos profesionales, psicólogos, educadores, terapeutas, los ambientales, los entornos accesibles, adaptaciones sensoriales y cognitivas, los semáforos con sonido, por ejemplo, los apoyos visuales que he comentado, naturales, compañeros, comunidad, rutinas del entorno y la familia. Es que la familia es un elemento central. El objetivo de los apoyos no es normalizar, porque ¿qué es eso de qué es la normalidad? ¿Qué es eso de la normalidad? No, sino maximizar competencias y calidad de vida. No, o sea, no tenemos que hacer que una persona con discapacidad o un niño se adapte a, sino que hay que proporcionar aquellas adaptaciones y apoyos, ¿de acuerdo? Para eso para maximizar esas competencias, ¿no? La intervención, por supuesto, siempre debe ser individualizada. Cada persona tiene unas necesidades, tiene unas características. Cuando hablamos de personas adultas, la persona debe ser el centro desde donde todo se planifica. ¿Qué necesidades tiene? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Dónde quiere acceder? ¿Qué apoyos necesita? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? No podemos planificar apoyos sin tener en cuenta lo que la persona opina, lo que la persona quiere, lo que la persona necesita. No se puede. Pero cuando hablamos de infancia, por supuesto, aunque haya que escuchar a a los niños o a las niñas, hemos de tener a la familia en el centro. Al final, cuando hablamos de niños, con adultos también, pero en menor medida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de niños con discapacidad, tenemos que tratar todo lo que es el sistema familiar. Al final, un niño con discapacidad, una niña con discapacidad en una familia, al final se tienen que poner en marcha un montón de recursos y un montón de cuestiones. Cambia la vida, ¿no? De las personas, de la familia, ¿no? Y ahora vamos a pasar a hablar de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el sistema de protección.
Todos los niños y niñas con discapacidad intelectual tienen unas necesidades básicas, ¿no? Que son pues, estabilidad afectiva, una relación segura, predecible, consistente, necesidad de adultos que comprenda sus ritmos y su estilo cognitivo, intervenciones terapéuticas específicas, como logopedia, terapia ocupacional, atención temprana y trabajar la autonomía progresiva, pues aprendizajes de la vida diaria, que es muy básico para su autonomía, ¿no? Higiene, vestido, gestión del tiempo. Uno de los aspectos con los que nos podemos encontrar es que, bueno, puede haber niños, niñas y adolescentes con discapacidad que entren en el sistema de protección, que ya tengan, quiero decir, perdón, que ya tengan la discapacidad reconocida, ¿no? Pero hay muchos casos en los que eso no sucede. Y eso no sucede porque, bueno, pues hay edades todavía en las que si no hay cosas muy claras como algo, como una cuestión genética, como un síndrome de Down, por ejemplo, o una parálisis cerebral, a lo mejor hay cuestiones que no se han detectado. Igual hay una discapacidad intelectual que no se ha detectado, un trastorno del espectro autista que no se ha detectado, un síndrome de alcoholismo fetal que no se ha detectado o bien se confunde con otra cosa, ¿no? Entonces, cuando un niño, niño o adolescente entra en el sistema de protección, es muy importante evaluar, detectar y realizar un diagnóstico lo más temprano posible, de forma que pueda tener la respuesta terapéutica, educativa, que le corresponda y se puedan atender sus necesidades, ¿vale? Eso, por una parte, porque es una cosa, es algo que se puede dar, ¿no? Que se da. Entonces hay que estar muy pendientes y sobre todo buscar un diagnóstico certero porque hay cuestiones que se pueden confundir o mezclar, ¿no? Podemos pensar que es una cosa, pero es otra, entonces hay que hacer un diagnóstico certero para atender a las necesidades reales de ese niño o esa niña, ¿no? Aquí nos encontramos en que hay una doble vulnerabilidad, ¿vale? Cuando hay una discapacidad intelectual, ya por una parte ya la tenemos, esa vulnerabilidad, pero por otra parte, como hemos comentado antes, lo de la adversidad temprana, tenemos eh, una historia que puede ser de negligencia, maltrato o abandono que puede haber tenido un impacto eh, muy importante en su neurodesarrollo, en su desarrollo emocional, etcétera, ¿no? Y eso está ahí y no podemos obviarlo, ¿no? ¿Qué necesidades clave nos encontramos? Pues necesidad de un vínculo, necesidades de un vínculo seguro, continuidad afectiva. Claro, aquí vemos que puede haber frecuentes antecedentes de trauma relacional, ¿no? Puede haber un mayor riesgo de desorganización a nivel emocional. Por eso por eso necesitan, eh, pues, figuras de referencia, cuidadores, cuidadoras estables y sensibles, ¿no? Intervenciones centradas en el trauma, el impacto de esa negligencia, de ese abandono, pues bueno, eso produce eh, un trauma importante. Y claro, en este caso, la discapacidad intelectual no solo no reduce ese impacto del trauma, sino que a menudo
lo puede llegar a potenciar, ¿no? Entonces, claro, se necesitan apoyos para regular esas emociones que de otra forma, por sí solo, el niño o la niña no puede, ¿no? Muy importante la coordinación entre los diferentes sistemas. Los servicios de protección, que son los encargados de velar por ese niño o esa niña o adolescente. La salud mental en caso necesario. Por supuesto, el centro educativo. Aquel aspecto, asociación, entidad, centro de atención temprana que trabaje el tema de la discapacidad, también, ¿no? A la hora de esta coordinación mm, sea efectiva, pues hay que evitar duplicidades y contradicciones, ¿vale? Debe haber una buena coordinación. Aquí, cuando hablamos uno de los agentes importantes es la institución o la persona que tiene la guarda de ese niño, niña o adolescente, que si está en acogimiento familiar, es decir, si está con alguna familia o alguna persona, o si está en acogimiento residencial. Juegan un papel muy importante porque son las personas que están en el día a día, ¿no? Con el niño, la niña o el adolescente. Otra cuestión clave, importante, adaptación de expectativas educativas y conductuales. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con comportamientos, entre comillas, desafiantes, que son puede ser una forma de incomprensión, puede haber dificultad de comunicación o de expresión, ansiedad o falta de apoyos adecuados, ¿no? Transición a la vida adulta también es importante. ¿Por qué? Porque puede haber niños y niñas que estén en el sistema de protección, sobre todo si están desde edades tempranas, ¿no? Cuando llega 13, 14 años, mm, puede ser que se planteen también qué va a ser de ellos en el futuro, o bien es importante em, ir pensando qué apoyos, qué camino, qué itinerario, eh, hacia dónde se les puede encaminar, qué recursos son los más adecuados para continuar, promover la autodeterminación. Es decir, aquí nos encontramos con que un niño o una niña con discapacidad, a medida que va evolucionando, a medida que va creciendo, sus necesidades van cambiando, sus apoyos van cambiando y hay que atender siempre durante todo el ciclo vital, hay que dar respuesta a todas esas necesidades, siempre desde el enfoque y buscando la garantía de sus derechos, ¿no? Siempre. ¿Qué es lo que más necesitan estos niños, niñas o adolescentes con discapacidad? Pues una familia que los acoja. Nos encontramos en un sistema en el que, bueno, pues hay muchos niños, niñas y adolescentes con discapacidad en centros residenciales, para los que es más complicado encontrar una familia que los acoja, o incluso también podemos hablar de adopción, ¿no? Es importante en este punto resaltar que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pueden acceder a
múltiples recursos. Antes hemos hablado de coordinación entre sistemas, de múltiples recursos. Tenemos la ley de dependencia, que puede facilitar, por ejemplo, que un niño o una niña tenga una persona de apoyo que le acompañe en el centro educativo y en casa, por ejemplo. Hay becas de reeducación y también nos encontramos a nivel escolar con profesionales que pueden dar apoyo, ¿no? ¿Es suficiente? Pues quizá no lo sea, pero al menos sí que se cuenta con unos recursos. Para terminar, pues bueno, las personas con discapacidad necesitan diferentes apoyos y tienen realidades diferentes, pero en esencia son como tú y como yo.